¿Irán? Irán, por favor. Pero así, como preguntas a matar tienen que ser. A matar. Se complicó, ¿no? La situación. Hay quienes me preguntaban en estas últimas horas, a mí me levantó una notificación de una publicación de Dopamina informando sobre la situación del ataque de Estados Unidos Marcos, a a las 6 de Israel. la mañana. A vos también, ¿no? A Nico también, a nuestro productor también, evidentemente, por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Y bueno, que después con las horas se confirmaría que culminaba con además el asesinato de Ali Khamenei, el ayatolá, líder supremo de la República Islámica de Irán. Perdón, solo estoy pensando en ¿qué? el meme de los Simpsons que está todo el mundo compartiendo. No lo vi, ¿cuál están compartiendo ahora? Que Homero están limpiando el sótano con Marge y saca una remera del ayatollah y le dice Marge, tipo, ya está, tiré esta remera del ayatollah, ya se murió hace años. Dice, pero sirve para cualquier ayatollah. Mientras hablamos, el ayatollah Khamenei está consolidando poder. Ok, perfecto. Se ve que es un capítulo de los Simpsons muy viejo, donde había muerto el anterior ayatolá y había ascendido el actual, o ahora ya ex ayatolá, porque fue asesinado. No nos reímos de su asesinato, nos reímos de la situación de los Simpsons. Pero lo que me había preguntado a partir de esto es qué iba a disparar, qué se esperaba y qué podía pasar. Digamos, hablamos de una República Islámica de Irán que tiene 47 años ya de revolución islámica, de revolución de los ayatolás, que depusieron al Shah en su momento, al ex rey, monarca de muy buena relación, muy buen vínculo histórico con los Estados Unidos hasta ese momento. 47 años después, un régimen que hemos hablado el año pasado y también en las últimas semanas, primero el año pasado a partir de la guerra de los 12 días y lo que había ocurrido con lo que se suponía era un intento de Estados Unidos e Israel por descabezar o desarmar lo que era el plan nuclear, el programa nuclear iraní. Irán tiene enriquecimiento de uranio hasta cierto nivel y tiene una posibilidad y una capacidad de construcción de ojivas nucleares hasta cierto nivel. No había llegado al desarrollo de bombas nucleares o armas atómicas. Sí estaba la discusión de si era o no de alcance. Las agencias de inteligencia europeas y norteamericanas e internacionales hasta ahora no daban cuenta, o en sus informes no daban cuenta de que estuviera cerca de ese logro, e incluso Donald Trump había dicho, después de esa guerra de los 12 días el año pasado, que habían atacado las instalaciones centrales o clave del programa nuclear iraní, entonces lo habían dañado definitivamente o habían retrasado muchísimo su posible y eventual desarrollo. El desarrollo nuclear iraní, recordemos, es en parte, o por lo menos en parte lo que se habla, por un lado energético y por otro lado disuasorio, la posibilidad de disuadir quienes tienen poderío nuclear, armamento nuclear y atómico, tiene capacidad disuasoria, por lo menos en este contexto de las relaciones internacionales, para evitar ser atacados o dominados o subordinados a otras naciones. Claro, el tema de la tenemos todos para que nadie la use. Bueno, un poco esa es la lógica que funciona alrededor del mundo. Y claro, y es la lógica de Corea del Norte, que al final es el único que la vio. Bueno, sí, y al punto muestra hasta qué punto esa teoría está vigente en las relaciones internacionales, que Emmanuel Macron, presidente de Francia, en las últimas horas, y también el Reino Unido y también Alemania, en forma conjunta, anunciaron una defensa y un crecimiento armamentístico y del programa nuclear, en el caso de Macron, de Francia, y la idea de que reforzar el poderío nuclear de Europa en función de la situación actual, incluso siendo aliados de Estados Unidos, incluso diciendo vamos a defender, incluso siendo críticos y cuestionadores y opuestos al régimen iraní. Claro, igualmente, pero un poco se cansaron de que Trump haga lo que quiera. Bueno, yo creo que ahí lo que opera, esto es una parte analítica muy posterior a lo que empezó el sábado 28 de febrero con el ataque de Estados Unidos a Israel, pero digo, lo que opera ahí me parece que sí, es una política de, bueno, porque hasta ahora fuimos aliados históricos después de la Segunda Guerra Mundial, Unión Europea, Estados Unidos, en función de un ordenamiento mundial y un ordenamiento global. Ahora Estados Unidos, muy por fuera del derecho internacional y muy por fuera incluso de las leyes propias que exigen que para el desarrollo de una guerra pase por el Congreso norteamericano, empieza a desarrollar una serie de estrategias erráticas por un lado, ahora vemos por qué erráticas en función de qué argumentos se postulan y qué objetivos posteriores se postulan una vez que se realizan los ataques. Esto ya lo vimos en Venezuela, pero ahora lo vemos en el caso iraní. Sí, eso te iba a preguntar, porque lo que yo estoy viendo es que, bueno, en este ataque conjunto que hacen Estados Unidos e Israel a Irán, primero entiendo que no pasa por el Congreso, que eso es algo que también es como, si van a matar a todo el mundo, por lo menos pasa. O sea, no es que me tenga sin cuidado, pero si pasara por el Congreso tampoco me parecería bien.
Pero eso primero, pero y lo segundo que he visto mucho comentario de gente de Estados Unidos diciendo, che, yo me acuerdo que en la guerra de Irak por lo menos nos trataban de convencer de que había un motivo. O sea, tenían que manufacturar una excusa, que tenían que hacer una propaganda para que estuviéramos todos alineados. Ahora acá es tipo, se me cantó el culo, Bueno, no tengo ni que convencer a nadie. Operación Epic Fury, ¿qué pasa, Yatola, que no tuiteás? Bien. Listo. Por un lado sí, por el otro hay una serie de argumentaciones o excusas para la determinación de esta política. ¿Qué son cuáles? Por eso digo errático. El primer argumento, primero fue el argumento democrático. La idea de este es un régimen postulado, este es un régimen opresor que está censurando y manipulando y violentando y reprimiendo a su propio pueblo. Ahí ¿sí? Eso nunca les importó, te juro que esa Ya tiene, sé, ya sé que no lo defendés vos, pero esa la tienen que jubilar. Pará, no lo defiendo yo no defiendo la tesis y el argumento, pero sí es cierto, y ahora podemos hablar de lo que ocurrió hace un par de semanas, por eso Irán también lo hablamos este año, las protestas internas muy fuertes, originadas en realidad específicamente, pero también incorporada el tema de la censura, el tema de la opresión sobre las mujeres y demás, pero originada principalmente a priori por un deterioro económico muy fuerte de Irán, ¿sí? Un proceso inflacionario, un deterioro de la moneda, devaluación, etcétera, que hace que la popularidad del gobierno caiga en picada en los últimos tiempos. Entonces, a eso, sumado a la presión y opresión sobre las mujeres, la presión religiosa sobre algunos sectores, porque también hay que reconocer que gran parte, o un porcentaje de la población, no importa si gran parte o no, pero digo, amplios porcentajes de la población apoyan este sistema teocrático y al gobierno en curso. Entonces, te quedó pendiente decir por qué son república y democracia. Después lo vemos el tema de la... Okay. No, ¿por qué Irán es república y democracia? Sí. No, Irán es república porque se llama República Islámica de Irán y tiene división de poderes. Tiene un poder ejecutivo, hay un presidente, además del líder supremo que es el Ayatolá, que es un líder religioso y espiritual de toda la nación y que rige los designios de todo ese país, más allá de las decisiones que toma el presidente, que tienen que estar alineadas al líder supremo. El presidente, hay un parlamento, hay un poder legislativo y hay también un poder judicial. De hecho, muerto el Ayatolá Jamenei, quien va a decidir el próximo Ayatolá y el próximo líder supremo es el Consejo de Expertos, que si no me equivoco son 88 expertos, que son todos clérigos, todos religiosos, elegidos popularmente, por voto popular, ese Consejo de Expertos. Mientras se discute a qué momento será eso, porque también es cierto que hoy en día si eligen a uno en forma automática, muy probablemente en medio de la guerra lo maten rápidamente. De hecho, una de las discusiones... Ya habían matado a un sucesor, ¿no? Habían matado a un sucesor político, se había hablado de quiénes podían ser los sucesores o quiénes iban a ser los reemplazos. Hasta incluso Donald Trump dijo, bueno, yo tenía decidido mi candidato, jaja, pero lo matamos también. Dijo, lo cual, lo digo en esos términos porque lo planteó en esos términos, no es que a mí me parezca bien ni mucho menos, pero en esos términos es lo que se plantea la discusión. Y entonces hay división de poderes en Irán en ese sentido, y el Consejo de Expertos que tiene que convocarse sería eventualmente el que defina el próximo Ayatolá. Pero quienes quedaron en este momento como un consejo tripartito que está rigiendo los designios del país es, por un lado, el presidente, Masoud Pezeshkian, que en un momento estuvo cerca de ser finiquitado, pero sobrevivió, logró persuadir, o mejor dicho, eludir el ataque, el bombardeo. En un momento se discutía a ver si lo habían matado o no. Bueno, él está vivo, el presidente, un poco más moderado, reformista que lo que era el Ayatollah Jamenei. El presidente de la Corte Suprema de Justicia también es parte de este consejo tripartito. Ahí muestra que también existe división de poderes. Después uno podrá ponderar y discutir, bueno, hasta qué punto son divididos, no, si tienen que igual regirse por los designios del Ayatolá, es otra cuestión, es otro régimen, es teocrático y es otro funcionamiento republicano, pero tiene una república y una división de poderes, y hay democracia en el sentido que se votan, hay cargos que son electivos efectivamente, como el Consejo de Expertos, como el presidente y como otros cargos que también se votan. Y el tercer representante de eso es del Consejo de la Guardia Republicana iraní, que es el Consejo de Seguridad, digamos, de la Guardia Iraní Republicana en cuanto a defensa armamentística, que es uno de los tantos grupos armamentísticos y de las fuerzas de seguridad en Irán, que son yo pude reconstruir entre 4 y 7, yo no tengo específicamente la cantidad que son, pero hay muchos grupos de fuerzas de seguridad dentro de Irán. El principal ataque o el principal atacado por parte de las fuerzas de Estados Unidos e Israel en las últimas horas fue la Armada, específicamente los buques y los barcos, para mermar la posibilidad de que Irán bloquee, ahora vamos a discutir, llegar a esa otra parte, que es el estrecho de Hormuz y todo lo que tiene que ver con la producción petrolera y el tránsito de petróleo y de gas a todo el mundo
por eso ayer se elevaron muchísimo los precios del petróleo a nivel global y cayeron las bolsas y demás. También el alto porcentaje del comercio mundial que también pasa por el Estrecho de Hormuz y por por esa parte marítima. Entonces, tenemos una república en ese sentido por división de poderes y democracia porque hay elección popular de algunas cuestiones. Después es otra cuestión de si te gusta o no te gusta que una república sea teocrática, es decir, que la religión, desde el año 79, cuando se produjo la revolución ayatolá, gobierne los designios o tenga primacía en un país. En ese sentido también cabe reconocer que el ataque, insisto, tuvo como principal argumento original, que después modificó, fue la idea de establecerse, recuperar la democracia, recuperar los derechos civiles y de la población que está siendo oprimida. En las últimas semanas se produjeron esas protestas, hubo un bloqueo muy fuerte de la información, de internet, hubo una represión feroz. El propio gobierno iraní en su momento reconoció, creo que hasta 2.000 muertos, algunos llegaron a hablar de 40.000 en forma no chequeada tampoco, en el sentido de que hubo mediciones alternativas de algunos organismos internacionales, de algunas agencias de noticias y demás, pero entre 6.000 y 10.000 está ahí todavía. Imagínate, estamos hablando de muchos miles de personas, con lo cual no conocer el detalle exacto habla también de hasta qué punto el sistema de opacidad de la información internacional a partir de lo que sucede en Irán era concreto. Después se habló, por fuera de la parte democrática, la idea del programa nuclear, es decir, desarmar a Irán y que deje de ser un peligro existencial, sobre todo para Israel, que era el objetivo principal de Israel. Recordemos que Israel no es reconocido, el Estado de Israel no es reconocido por Irán, tienen una posición enfrentada desde hace muchísimos años. En el caso de Donald Trump dijo, yo no voy a ir a la guerra por Netanyahu, pero efectivamente está yendo en este momento a la guerra por su aliado incondicional, que es Netanyahu, a quien supuestamente criticó algunas veces, pero en este caso aparece como absolutamente alineados. Y también no aparecía, pero empieza a aparecer después, una vez que dijeron, bueno, pero el programa nuclear no estaba ya golpeado. Bueno, pero vamos a golpearlo definitivamente. Esa era mi pregunta. Cada 15 días Israel dice... vamos a golpear el programa nuclear de Irán. Y ahí apareció lo que para mí aparece como otro foco muy clave de por qué se hace y que finalmente lo están reconociendo ahora, es el programa balístico, misilístico de Irán. Irán no tiene armas nucleares, por más que tenga enriquecimiento de uranio y por más que haya desarrollado un programa nuclear, pero sí tiene una capacidad misilística muy fuerte, que también en la guerra de los 12 días del año pasado fue mermada y fue atacada. De hecho, en ese momento Irán había lanzado unos 100 misiles en pocas horas sobre Israel y otros países de la región. Sí, porque ahora se habla de que tiene una capacidad y un reservorio de hasta 2.000 misiles para lanzar. Algunos dicen que no, que es menos. Bueno, están viendo hasta qué punto. Entonces hay como una especie de disputa de hasta cuánto puede prolongarse, que es lo que se empieza a discutir en las últimas horas, esta guerra que dijimos al inicio de este programa. Trump pensó al principio que iba a ser rápida. Que iba a ser rápida por dos factores. Primero, porque las guerras que estamos viendo o las intervenciones internacionales de Estados Unidos que estamos viendo en los últimos meses, la que ocurrió en Venezuela, la que ocurre acá en Irán, que tienen muchas diferencias, por supuesto, Venezuela e Irán, pero la que ocurrió en un lado y en el otro, hablan de intervenciones rápidas, desde afuera, no territoriales, es decir, más allá de que haya entrado un comando para llevarse a Maduro en ese momento y en el caso de Irán haya un ataque aéreo muy fuerte y un bombardeo con una logística e infiltración de inteligencia muy clara en el gobierno iraní y en los sectores iraníes por parte de Israel y de los Estados Unidos, no hay una invasión territorial, una guerra tradicional histórica de la que podría ser un enfrentamiento en el territorio, sino esta idea de entro, saco y me voy. Y lo que aparecía por detrás, que después el gobierno de Estados Unidos dijo, no, pero esto no es una guerra de cambio de régimen, no es que estamos intentando cambiar el modelo, sino que puede ser que nos sentemos a negociar con el futuro. Después Trump tuvo esta lapsus donde dijo, en realidad los matamos, bueno, hay que ver a ver quién es el próximo. Pero está en discusión a nivel de análisis internacional si esto va a finalmente ir hacia una intención de cambio de régimen que la teocracia deje de ser teocracia y pase a ser una democracia y entonces decaiga, digamos, los ayatolás y todo lo que fue la revolución desde 1979 que gobierna el país, o si esto es en realidad una negociación a la Venezuela. Entonces no hay un cambio de régimen como en Venezuela, sino que se negocia con la burocracia gobernante en Venezuela en el caso particular, Delcy Rodríguez, que ahora aliada de los Estados Unidos va llevando adelante el petróleo. Y menciono el petróleo porque lo otro que aparece es, Irán es uno de los grandes productores de petróleo a nivel global. Eso te iba a preguntar. El Golfo Pérsico, toda la zona donde está Irán desarrollando ahora su potencia militar, porque ¿qué pasa? La respuesta de Irán no fue solamente misiles hacia Israel, que los hay y muchos, sino que fue
misiles a todos los que son esos países donde tienen, yo digo, una especie de tensa calma, como le gusta decir a los periodistas, con todo el Golfo Pérsico. Hablamos de Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, creo que no, Irak también, que tiene un desarrollo petrolero. En conjunto, todo ese Golfo Pérsico tiene la producción del 50% de petróleo global, ¿sí? En el caso de Irán es menos, por supuesto, no es que produce todo el petróleo, pero produce muchísimo petróleo. Se lo vendía mayoritariamente a China, por cierto. También aparece la cuestión geopolítica detrás y los intereses chinos y los intereses iraníes en ese caso. Entonces, Irán responde al ataque que recibe por parte de Estados Unidos y de Israel con misiles que van no solo hacia Israel, sino hacia todos estos países del Golfo Pérsico. Incluso ahora también atacó ayer a Chipre, que es parte de la Unión Europea y que salió rápidamente a ser defendido por Grecia. Pero ahí nos metemos después con esa parte. ¿Por qué ataca a todos estos países? En principio dice, los ataco, y también Omán incluimos, que ahora hablamos de Omán porque era el país que estaba siendo de mediador en las charlas que venían teniendo de paz, supuestamente, justamente Estados Unidos, Israel e Irán. ¿Qué decían estas charlas que se llevaron a cabo en Ginebra la semana pasada, antes del ataque, y estaban supuestamente, según el mediador omaní, de Omán, estaban muy avanzadas porque Irán había concedido o estaba dispuesto a conceder dos cuestiones principales. Uno, el retraimiento de su programa nuclear, y por otro lado el reconocimiento de frenar un poco el desarrollo balístico, misilístico, de misiles balísticos. Ahí cabe discutir si esto es real o no, o hasta qué punto ese retroceso era lo que igual quería o no Estados Unidos e Israel con esta negociación que estaban llevando adelante con Omán, porque en algún punto, si estaban logrando concesiones por parte del gobierno iraní y en ese momento desarrollan el ataque, ahí es lo que no se sabe todavía, es por qué efectivamente se desarrolla el ataque en ese momento. Hay fuentes de inteligencia y algunos organismos que empiezan a dejar entrever algunas informaciones que las agencias de noticias internacionales recogen, y es, bueno, lo que pasa es que vieron una posibilidad donde Jamenei lograron localizarlo, estaba reunido con otras autoridades, de hecho también murió parte de su familia, gran parte de su familia, entonces vieron el momento oportuno para poder descabezar este sistema de gobierno teocrático y ver si producen un cambio de régimen. Y ahí empiezan las especulaciones entre Trump diciendo no, sí queremos cambio de régimen, no queremos cambio de régimen, no había avances, estábamos frustrados por las negociaciones que no llegaban a buen puerto, y lo que hay parecen como intereses de fondo. Entonces Irán ataca a todos estos países del Golfo Pérsico en represalia, porque no habrían ejercido suficientemente presión son la mayoría aliados de Estados Unidos, pero además porque estos países, primero, por ejemplo, Arabia Saudita estaba muy cerca de un acuerdo histórico de reconocimiento y de paz con Israel hacia 2023, días antes del 7 de octubre, cuando Hamas ataca a Israel, y después Israel responde con la guerra que ya lleva, bueno, hace poquito supuestamente terminó, pero siguen los ataques y demás en la Franja de Gaza. Y en ese caso, Irán responde hacia esos países también porque en esos países hay bases de Estados Unidos, que es lo que dice Irán: yo estoy atacando las bases de Estados Unidos en estos países. Lo que sabemos en estas horas es que también hay focos civiles que han sido atacados. Sí. También en Irán hay focos civiles que fueron atacados, como la escuela. Que atacaron un data center en Ese es el Arabia hermoso. Saudita. Bien, pero ahí me quiero detener un segundo porque hay dos grandes focos que no habían sido, que se sabe que fueron atacados, pero que no son justamente bases militares, más allá de que sea, bueno, es que estaban cerca de bases militares y demás, y fue un desvío. Uno es los aeropuertos. Hay un hub, como les gusta decir, de los aeropuertos más importantes del mundo, que son el de Dubái y el de Abu Dhabi. ¿Sí? Hay dos aeropuertos muy importantes en esa zona del Golfo Pérsico. Dos aeropuertos que fueron atacados y que implicaron, obviamente, no solo muerte o deterioro estructural, sino también la cancelación de muchísimos vuelos, que implica, obviamente, un golpe muy fuerte a estos Emiratos, que se han crecido y ungido como ultra ricos a partir también de ser estos hubs no solo petroleros, sino también de recogimiento de negocios, de sectores internacionales que van a localizarse en esos lugares, inversión, turismo, etcétera, etcétera. Entonces, atacar eso es atacar sus desarrollos económicos, sus desarrollos hasta ese momento. El data center en Emiratos Árabes Unidos de Amazon, por otro lado, que habla ahí. El bloqueo a Starlink, el bloqueo de internet que ocurre también por parte del gobierno iraní. De Elon Musk. Entonces, hay un montón de elementos que empiezan a jugar que muestran que es una
guerra, un ataque, una forma de confrontación distinta a lo que estábamos acostumbrados al conocimiento y que nos lleva a pensar hacia qué punto va. Las partes que sí conocemos y que son históricas y que están teniendo correlato en esta guerra como en otras guerras son el aumento del petróleo. Recordemos, el estrecho de Hormuz, que es entre las costas iraníes y de Omán, pasan por el estrecho de Hormuz, que creo que son unos 50 kilómetros más o menos de distancia que tiene, entonces es muy factible de ser bloqueado rápidamente. Además de que si bien son aguas de libre circulación internacional, Irán puede en ese momento, de hecho le dijo y le anunció a muchos barcos y a muchas empresas transnacionales de comercio que frenaran su paso por ese momento porque iba a estar bloqueado el estrecho. Por ese estrecho circula el 20% de la producción petrolera mundial, el 25 o casi el 25% de la producción de gas natural licuado mundial y también cerca del 30% del comercio internacional. ¿Sí? Estamos hablando de una zona clave para el desarrollo de la economía globalizada y que se frene eso no solo explica obviamente el aumento del precio del petróleo ayer y que ahí empieza, ¿qué importa a Uruguay todo esto más allá de la cuestión humanitaria, las guerras y todo lo que puede ser una guerra mundial o atómico, lo que fuera, sino también que es probable que el impacto de la crisis económica que se desarrolla a partir de esto llegue también obviamente a Uruguay eventualmente a partir de este golpe. Hago ese ejercicio porque yo sé que vos siempre haces el ejercicio de qué pasa con Uruguay. A mí, Brian? Preguntas, vamos. No, dale. sí, preguntas. Sí. Tanto lo de Venezuela en conjunto con esto es claramente ataca dos puntos petrolíferos importantes que seguramente le vendan mucho a China, que hoy día la carrera es por quién puede producir / consumir más electricidad, que es básicamente la nueva señal del progreso. ¿Cuánta electricidad puedes tener para los data centers? Bueno, capaz que también fabricar chips, ¿no? Pero electricidad, petróleo, y no es una forma como de decir, de agarrar de los huevos, digo, hablando mal y pronto a China con el tema de no vas a poder tener energía, pues tengo todo acá atacado. Bueno, ahí, si bien China consume ya gran parte del petróleo iraní, no depende solo del petróleo iraní, por un lado. Eso también explica por qué hasta ahora ni China ni Rusia han intervenido en esta situación, no han manifestado más que, bueno, sí, que no nos parece bien, qué sé yo, pero digo, no ha habido una respuesta más grande China que esa. Está tranquila. Bueno, no sé, yo China está zen. no estoy en la cabeza de los líderes chinos y de la revolución china y del partido de gobierno, pero en principio no ha manifestado ningún tipo de expresión de que vaya a sumarse a una confrontación, ni dijo nada. Como tampoco fue muy vehemente en el caso de Venezuela ni de Maduro tampoco. Sí, dijo que no le parecía bien, bueno. Sí, pero... porque si bien me parece que sos de las personas más informadas que habla de esto, a pesar de que algunos piensen que no. Bueno, que se vengan a sentar acá y charlamos. ¿Qué problema hay? Se charla. Aún no hay así problema. todo, hay que recordar que en todas las guerras, hay mucha información que solo se sabe mucho después. Primero por estrategias militares secretas, segundo por cosas en el terreno que no se pueden chequear y verificar exactamente en el momento. Ahora, por ejemplo, estaban hablando de lo que pasó hace poco con el Washington Post, que echó a todos sus periodistas internacionales. Entonces hay mucho menos periodistas formados, especializados en los terrenos de las guerras. Entonces, obviamente que se puede leer rápido y ya estás muy formado hace años, pero ver cosas, pero hay simplemente información que no se tiene en todas las guerras. Que se estudian con el lente de la historia. Bueno, casi. Acá lo que me parece es que, más allá de la discusión de si estás informado o no estás informado, creo que una parte es los hechos, o sea, el acontecimiento, 28 de febrero, ataque, asesinato de Ali Khamenei, histórico líder ayatolá, que durante casi 40 años gobernó Irán, o dirigió los designios y de la política iraní, el ataque conjunto junto con Israel, la respuesta de Irán, la sumatoria después de Hezbollah y los pocos aliados que tiene Irán en la región, que son los hutíes de Yemen, que también pueden llegar a bloquear el otro estrecho, que es el de Bab el-Mandeb en la otra zona también. Entonces
complicar aún más la situación comercial y de energética a nivel global. Entonces, por un lado, es los hechos concretos. ¿Qué pasó? Uno ataca, otro responde, matan a este, matan al otro. Hay una escuela en Irán donde 165 chicas murieron, que es real. En un momento se discutió, no es real esto, no es mentira. No, es verdad, hubo un ataque sobre civiles, murieron esas chicas en la escuela. Sí era verdad que estaban en clases, sí era verdad que empezó el Ramadán, estaban en clases y murieron, etc. Después están los hechos. Después están las interpretaciones. ¿Por qué? Porque algunos de los actores que empiezan a jugar acá son erráticos. Por ejemplo, Donald Trump, donde dice que es por una cosa, después dice que es por otra. Netanyahu sale a decir que en realidad van por esto, que van por lo otro. Entonces, y después están los otros que no hablan en principio más allá de dar información. Bueno, lo mataron, vengaremos su muerte, honraremos, seguiremos, estamos preparados para continuar sus designios. Entra ahí en juego después el análisis posterior hasta qué punto el Ayatollah Jamenei tenía previsto una continuidad, una transición y hacia dónde iba a ir. De hecho, todos los ataques inmediatos que lanza Irán hacia los países del Golfo, hacia Israel por supuesto, y la política que está llevando adelante ahora, por ejemplo, hacia Chipre y demás, parecen mostrarnos que había un plan, claramente, y el hecho de que muchos analistas están diciendo, bueno, capaz el Ayatollah, sabemos que el Irán, la mayoría de la población y la República Teocrática es musulmana de origen chiita, son un 15% alrededor de los musulmanes de todo el mundo, o sea, es decir, solo los chiitas son solo el 15%, tienen sus socios a Hezbollah y a los hutíes de Yemen, pero este Ayatollah tenía 86 años, estaba, por supuesto, en los últimos años de su vida, quizás, y el martirio, es decir, la muerte en combate y demás, es algo que dentro de la parte chiita de la religión musulmana es algo bien visto. Es algo bueno, es algo buscado o celebrado o ponderado. Entonces, muchos analistas dicen, bueno, que haya muerto en su casa, que no se haya ido sabiendo que era objetivo de todos los países, que sea un mártir y que hubiera previsto una transición. Un mártir de 87 años se gozó. Bueno, no importa, pero para su religión, para su forma de ver y entender el mundo, es importante. Entonces me parece que en vez de decir, che, me escapo, me voy exiliado a otra parte del mundo, Maduro, no lo sé, y ahí ponemos en tela de juicio hasta qué punto se discuten estas cosas o hasta qué punto son realmente víctimas de una situación. Entonces Jamenei dicen, bueno, no, en realidad le venía bien el ser el mártir y tenía desarrollado una transición y un programa o un eventual programa de transición y de qué iba a ocurrir a partir de su muerte. Y hay una tercera parte, o sea, por una parte los hechos, por otro lado las interpretaciones inmediatas de lo que está ocurriendo, y después va a ser como, si querés, que ya se puede empezar a ver con esto que yo decía, este tipo de guerras o de intervenciones externas, ya no de confrontaciones en territorio tan fuertes, por lo menos en este caso, digamos, lo que pasó con Venezuela, lo que pasa ahora en Irán, lo que pasa con Irán atacando también sectores tecnológicos y económicos clave de los países del Golfo y empresas tecnológicas también que son muy importantes a los criterios. Vas a tener que hablar de esa parte, ya te dejo hablar de esa parte. Entonces, capaz estamos ante un nuevo panorama. Lo que sí me parece que puedo también a interpretar rápidamente por esta cuestión errática de Donald Trump, de las excusas y de lo que va diciendo y de que primero dijo que iba a ser rápido o que pretendía que fuera rápido y ahora dice, bueno, capaz dura un par de semanas, igual estamos preparados para que sea largo, con lo cual va cambiando un poco su relato y sus Lo bueno versiones. es que dio una conferencia con un gorrito de béisbol que dice USA. Muy canchero Donald Trump. Entonces, me parece que lo que sí podemos entrever a partir de estas cuestiones erráticas es que no fue, por lo menos hasta ahora no fue lo que Estados Unidos hubiera querido, más allá de que sí quería matar a Jamenei, no fue lo que hubiera querido en cuanto a la resolución de la situación, a cuanto a doblegar a su rival. Yo no digo que subestimaron la capacidad militar de Irán y de respuesta de Irán, o de tener preparada la transición o de preparada la respuesta, pero creo que ver la continuidad de esto con el correr de los días, ver el cambio en el discurso tanto de Trump como de Netanyahu con el correr de los días, ver el involucramiento de la Unión Europea en principio como disuasorio, pero también permitiéndole a Estados Unidos operar en sus bases en todo el territorio, salvo España, que se manifestó por diferente y dijo, Pedro Sánchez dijo, no, en nuestra base no va a poder atacar a Irán o no va a poder usarla para eso, va a poder usarla para lo que la usa hasta ahora, pero no para esa parte. Muestra las claras de que es algo que podríamos empezar a ver que capaz se les fue un poco de las manos de lo que pensaron que iba a ser. Otros dirán, no, bueno, eso lo mediremos más a largo plazo, pero en principio me parece que está teniendo unas consecuencias comerciales, económicas y de cambio de la situación
en Medio Oriente y en el Golfo Pérsico, pero también a nivel global, que hasta ahora no sabemos el impacto de Qatar y me parece que es muy trascendental. No es solamente bueno, atacamos guerra de los 12 días como el año pasado y ya está. Me parece que esto va a tener modificaciones importantes para lo que es el panorama mundial.